Vamos a seguir con el principio open-close. Este principio es un principio que nos dice que las clases deberían estar abiertas para extender, pero cerradas para modificar. Justamente en el mensaje que muestran en la presentación dice que no es necesario hacer una cirugía a pecho abierto para ponerse un saco, ¿sí? Un abrigo. Esto justamente es una demostración demasiado explícita del motivo por el cual nosotros deberíamos tener este principio dentro de todo nuestro diseño, o deberíamos basarnos, mejor dicho, en este principio dentro de nuestro diseño. Hablando un poco del principio open-close, dice que el comportamiento de una entidad debe poder ser alterado sin tener que modificar su propio código fuente. Una clase no se puede modificar, pero sí se puede extender, por ejemplo, haciendo uso de la herencia. En caso de que sea necesario modificar una clase, esto debe ser únicamente si esa clase presenta un bug y no de otra manera para no romper funcionalidades en módulos dependientes. Además, este principio se basa en mantener bajo el acoplamiento, ¿sí? Pensemos que si tenemos dos clases que están asociadas y nosotros modificamos una clase, probablemente también rompamos el acoplamiento que exista con la segunda clase asociada. Vamos a ver un ejemplo de este principio open-close. En este caso, una cuenta bancaria puede ser de tipo caja de ahorro o tipo cuenta corriente, en principio, ¿sí? Nosotros necesitamos poder extenderlo. La diferencia principal radica en que al momento de hacer una extracción, la cuenta corriente permite girar en descubierto y la caja de ahorro no. En el primer ejemplo, tenemos una clase cuenta bancaria con un atributo tipo, con un saldo, un número, y tenemos operaciones, obtener saldo, depositar y extraer. Esta clase está abierta para modificar, pero también está abierta para extender, es decir, yo la puedo extender, pero a partir de la definición, por ejemplo, de un atributo tipo, debería modificar cada vez que nosotros hacemos una extracción para saber, según el tipo, si puede o no girar en descubierto. Avanzamos con el refactor del diseño y vemos que tenemos ahora una cuenta bancaria que tiene un saldo, un número, que tiene la operación obtener saldo, y tenemos una composición con un tipo de cuenta. Este tipo de cuenta, extraer y depositar a partir de esas operaciones abstractas, se va a implementar en dos clases concretas, caja de ahorro y cuenta corriente. A partir de acá, vamos a poder hacer operaciones polimórficas que nos permitan extraer o no según el tipo de cuenta. Y esto nos define que nuestra clase cuenta bancaria ya está cerrada para modificar. No es necesario modificarla para hacer un cambio en el sistema. Si nosotros tuviésemos que agregar un nuevo tipo de cuenta, lo agregamos como herencia de tipo de cuenta. Ahora sí, a partir de la clase tipo de cuenta, tenemos abierta para extender y cerrada para modificar nuestra cuenta bancaria. Vamos a ver un ejemplo en C# que nos permite entender un poco más este principio. En este caso, tenemos una clase documento contable que tiene una fecha, un importe, un número y un tipo de documento contable. Este tipo va a estar dado por un enumerador, que va a ser factura o nota de crédito en principio, ¿sí? Y esto es lo que nos muestra esta relación de uso. La clase documento contable va a tener una descripción y a partir de ahí vamos a poder mostrar el tipo de documento contable. Luego del refactor, lo que hicimos fue generar un documento contable abstracto, una descripción abstracta, ¿sí? Y clases que implementen esa clase abstracta de documento contable, como puede ser una factura, una nota de débito o una nota de crédito, y a partir de ahí cambiar la descripción que nos permita entender cuál es el tipo de documento contable sin tener que modificar ninguna otra cuestión. De esta manera, documento contable está cerrada para modificar y abierta para extender. Veamos el ejemplo. Continuando con el ejemplo, vamos a hablar sobre el principio open-close o abierto-cerrado. Este principio nos dice que una clase debe estar abierta para extender y cerrada para modificar. En base a esto, tenemos que saber que las buenas prácticas dicen que las clases deberían modificarse únicamente cuando tengan algún bug o no cumplan con lo que se espera para lo cual fueron diseñadas. Y poder extenderla a partir de la herencia o a partir de una composición para lograr ampliar el comportamiento. Como vemos en el diagrama de clases, tenemos nuestra clase documento contable y esta clase documento contable tiene un atributo tipo que nos permite identificar de qué tipo es. Y en base a esto, define o muestra en pantalla características sobre el documento. Vamos a ver justamente la clase documento contable. Esta clase, bueno, tiene un constructor que nos permite crearla
a partir de un tipo de documento y de un número de documento. Tenemos atributos fecha, importe, número, el atributo tipo para poder discriminarla, y la función descripción nos va a mostrar en pantalla la descripción del comprobante en base a que si es una factura o una nota de crédito, va a mostrar un mensaje diferente a partir justamente del campo tipo. Vemos el campo tipo, que en este caso es un enumerador, que tiene factura y nota de crédito como partes de la enumeración. Vamos a ver por último nuestra clase programa, justamente esta es la que nos permite mostrar en pantalla, creamos una factura, que es un documento contable, le definimos un tipo y un número. Y a partir de esto va a mostrar en pantalla la descripción correspondiente a ese documento contable. Ejecutamos y nos muestra que es una factura y nos muestra formateado en base a eso. Si nosotros creamos otra factura, vamos a crear otra factura, que en realidad ahora va a ser una nota de crédito, y le ponemos en la creación que es una nota de crédito. Ejecutamos y vemos que tenemos los dos comprobantes diferenciados por su descripción. Esto a ciencia cierta parecería funcionar bien y parecería ser fácil de mantener, pero si nosotros nos surge la necesidad de crear un nuevo tipo de documento contable, en principio deberíamos empezar modificando, por ejemplo, la clase, el enumerador tipo de documento contable, en donde deberíamos agregar el nuevo documento contable. En base a esto, deberíamos volver a la clase documento contable y modificar, por ejemplo, la forma de mostrar la descripción, en donde deberíamos agregar el nuevo tipo y agregar la descripción en base al nuevo tipo. Como vemos hasta acá, tuvimos que abrir la clase para poder modificarla, ¿sí? Esto no nos permite extenderlo de la forma en que está programada. Por eso es que siempre es necesario pensar y programar basándonos, ¿sí?, en el reuso. Para corregir esto, vamos a ver tal cual está en el diagrama de clase que vemos a continuación, en donde la factura deja de tener un atributo tipo y lo que tiene es justamente una jerarquía, plantea una jerarquía, ¿sí? En este caso, los cambios que deberíamos hacer, en principio, es quitar el atributo tipo. Quitamos el atributo tipo de todos lados. Y en base a esto sabemos que en nuestra jerarquía, documento contable debería ser una clase abstracta, ya que nosotros no podríamos nunca instanciar un documento contable sin saber de qué tipo es. En este caso, el tipo del documento va a estar dado por justamente la jerarquía, en este caso la herencia. Para eso también vamos a hacer abstracta nuestra operación de descripción para que cada tipo concreto pueda mostrar lo que considere necesario. Luego de esto, ahora sí, vamos a agregar un nuevo documento contable, la factura. Vamos a hacer la clase factura que herede de documento contable. ¿Sí? Acá vemos claramente que una factura es un documento contable. Y acá nos está pidiendo dos cosas. Nos está pidiendo que pasemos por parámetro el número de factura, en este caso, que eso lo vamos a hacer por constructor. Y que ese número de factura se lo pasemos al constructor de la clase documento contable, que justamente es el que la espera. Y también nos está pidiendo que implementemos la operación descripción de la clase abstracta. Así que lo vamos a hacer a partir del helper que tiene Visual Studio. Y ahí sobreescribimos la operación de descripción y acá devolvemos lo que nosotros necesitamos devolver, ¿sí?, en base
a este tipo de documento contable. Bien, lo mismo vamos a poder hacer con nuestra nota de crédito. Nota crédito. Como vemos, ya nos damos cuenta de que estamos extendiendo el comportamiento del documento contable sin modificar su clase, es decir, ya hicimos los cambios mínimos necesarios para que esto pueda funcionar. Así que ahora vemos justamente cómo podemos ampliar el comportamiento. Continuamos, pasamos los parámetros al constructor y sobreescribimos la clase abstracta, la operación abstracta, nota de crédito, número. Y acá es donde vemos justamente, ¿no?, cómo la factorización nos va a seguir funcionando. Ahora, en lugar de crear una nota de crédito, vamos a crear un documento, en lugar de crear un documento contable, vamos a crear una factura. Esta factura va a estar dentro de una variable que tranquilamente puede ser del tipo documento contable. Y también vamos a crear una nota de crédito, en donde va a seguir funcionando de la misma manera. Ejecutamos. Y ahí vemos que sigue funcionando, ¿no?, tal cual estaba previsto inicialmente. Lo interesante, como vimos recién, es que podemos agregar, ahora sí, un nuevo tipo de documento contable. Vamos a agregar una nota de débito. Fíjense que, como digo, estamos extendiendo, ¿sí?, la clase de documento contable. Pasamos al constructor del base, nos obliga a crearlo con un número, y sobreescribimos, ¿sí?, la operación de descripción, y sin modificar ni tocar nada de la clase de documento contable, agregamos nuevo comportamiento. Vamos a la consola, creamos una nueva nota débito. Y ejecutamos. Y ahí tenemos perfectamente funcionando, ¿sí?, sin modificar la clase base y haciendo uso de la jerarquía, en este caso a partir de factura y documento contable, o nota de crédito y documento contable, etcétera, como planteamos, y del polimorfismo para que cada mensaje de descripción se pueda mostrar de la manera que uno considere. Así quedaría entonces nuestro diagrama de clases luego de esta factorización.